Las cicatrices más profundas nacen no de lo que vivimos, sino de lo que se nos ha negado. La ausencia paterna deja huellas invisibles que dan forma a nuestra cartografía emocional mucho después de que crecimos y nos convertimos en adultos independientes. Existe una sed ancestral que nos acompaña silenciosamente, una necesidad primordial que permanece insatisfecha y se manifiesta en los pasillos secretos de nuestras elecciones afectivas. El espacio vacío dejado por un padre emocionalmente inaccesible, rechazador o incapaz de ver nuestra esencia, no simplemente desaparece, sino que se metamorfosea en una fuerza magnética que atrae experiencias similares. Durante los años formativos, nuestra sensibilidad captaba frecuencias sutiles, las expresiones faciales que se desviaban cuando nos acercábamos, los silencios cargados de desinterés, los momentos en que nuestra presencia parecía pesar más que alegrar. La figura masculina primordial no solo representa la seguridad física, sino que establece nuestro primer modelo de cómo los hombres pueden valorarnos y relacionarse con nosotros. Cuando esta base resulta inestable, creamos mecanismos adaptativos que luego se convierten en nuestros grilletes emocionales. Algunos desarrollan una personalidad camaleónica, creyendo que el amor depende de un rendimiento impecable. Otros abrazan la invisibilidad, convencidos de que manifestar necesidades legítimas acelera el inevitable abandono. Estas marcas originarias no permanecen archivadas como reliquias del pasado. Continúan operando activamente, dirigiendo nuestra atracción hacia socios que reflejan exactamente esa dolorosa dinámica familiar. Observe cómo se siente magnetizado por personas que muestran ambivalencia afectiva, cómo interpreta cada gesto de distancia como evidencia de su insuficiencia fundamental. Nuestra mente funciona como un radar hipersensible, recolectando constantemente evidencia que respalda las narrativas que construimos sobre nuestro valor personal. Si aprendemos que afecto debe ganarse a través de sacrificios desproporcionados, atraemos escenarios donde nuestra energía se agota tratando de merecer migajas de atención. Si absorbemos la idea de que somos secundarios, nos encontramos constantemente en posiciones periféricas en la vida de los demás. Esta compulsión a la repetición no nace del autosabotaje consciente, sino de una esperanza inconsciente de redención. Nuestra psique opera con una lógica peculiar. Cree que reproduciendo situaciones similares, pero con protagonistas diferentes, finalmente conseguirá el desenlace reparador que siempre anheló. La cruel ironía es que utilizamos exactamente las mismas estrategias ineficaces de la infancia, esperando milagrosamente que produzcan resultados opuestos. Seguimos retorciéndonos para encajar en las expectativas ajenas, intentando conquistar corazones que, tal como el paterno, tal vez jamás tengan espacio genuino para nuestra existencia integral. Jung reconocía que habitamos un niño interior, eternamente esperando rescate. Mientras no aceptemos conscientemente esta realidad y nos volvamos los padres amorosos que siempre necesitamos, permaneceremos repitiendo indefinidamente el mismo drama existencial, cambiando solo a los actores, pero manteniendo intacto el guión trágico que memorizamos incluso antes de comprender que estábamos en una obra teatral. Estos patrones se manifiestan como olas que siempre regresan a la misma playa, independientemente de la marea. Cuando te descubres constantemente ofreciendo partes de tu alma sin recibir una nutrición equivalente, o cuando tus vínculos afectivos se asemejan a un teatro donde siempre representas al coadyuvante, reconoce que hay una arquitectura invisible operando. Su mente está tratando obstinadamente de completar un enigma emocional utilizando fragmentos que nunca estuvieron disponibles. La metamorfosis genuina nace cuando abandonamos la postura de víctimas de las circunstancias y dirigimos nuestra investigación hacia los mecanismos internos que construimos como protección. Haga este ejercicio de honestidad. ¿Qué diálogo interno surge cuando usted se siente prescindible en una relación? ¿Qué máscara desarrollaste durante la infancia para captar una atención paterna que siempre permaneció distante? Un niño privado del amor paterno incondicional construye estrategias de adaptación que cristalizan como prisiones en la madurez. Algunas se moldean en personas que existen exclusivamente para satisfacer expectativas ajenas, negociando su esencia por fragmentos de reconocimiento.
Otros erigen fortalezas emocionales tan impenetrables que la verdadera intimidad se vuelve imposible. Ambas representan formas sofisticadas de autosabotaje. Jung nos advirtió sobre la importancia de abrazar nuestra totalidad oscura, estas dimensiones que preferiríamos mantener ocultas. En el universo de las marcas paternas, la sombra se manifiesta como ese hambre voraz de ser elegido, confirmado, puesto en primer lugar. Cuanto más nos resistimos a esta realidad, más ordena secretamente nuestras decisiones románticas, llevándonos a dinámicas que perpetúan la misma necesidad emocional. Nuestra negación alimenta directamente estos aspectos rechazados. Ellos nos impulsan a buscar en compañeros amorosos aquello que debería brotar de nuestra propia fuente interior. Buscamos a alguien que disuelva nuestra soledad fundamental, que sature el espacio dejado por la indisponibilidad paterna, que finalmente nos conceda el certificado de dignidad amorosa. Esta búsqueda lleva en sí misma su propia imposibilidad. El afecto que su padre fue incapaz de expresar no espera escondido en otro corazón para ser rescatado. Necesita germinar dentro de ti a través de un proceso consciente de autocompasión y aceptación radical. Curar estas cicatrices significa renunciar a la ilusión de que algún día se transformará o de que otra relación ofrecerá la compensación emocional que tanto anhela. La restauración auténtica ocurre cuando te reconoces a ti mismo como un ser completo, no ignorando tus heridas, sino integrándolas conscientemente. Se trata de asumir plena responsabilidad por su equilibrio emocional, de cesar la delegación de su autoestima a terceros, de aprender a nutrirse de la manera que siempre ha necesitado ser cuidado. A medida que este trabajo interno se profundiza, sus conexiones interpersonales se reconfiguran naturalmente. Dejas de magnetizar a las personas emocionalmente ausentes y comienzas a sintonizar con vínculos más armoniosos. El amor deja de ser una persecución donde usted perpetuamente intenta alcanzar a quien siempre está un movimiento más allá, transformándose en un encuentro entre dos presencias íntegras. Este viaje, sin embargo, requiere coraje para confrontar sentimientos enterrados durante décadas. Significa permitir que los viejos dolores emerjan para ser finalmente metabolizados. Significa abandonar la versión teatral de ti mismo que has construido para ser aceptado y atreverte a ser percibido en tu verdadera fragilidad. Cuando te das cuenta atrapado en el mismo laberinto emocional, experimentando ecos familiares con personajes renovados, tu alma está enviando señales urgentes que ya no pueden ser ignoradas. Hay una dimensión no curada de tu ser que sigue pidiendo reconocimiento, una necesidad primordial que continúa expresándose a través de tus experiencias afectivas hasta que finalmente te vuelves hacia ella con compasión. Jung percibía que nuestra naturaleza psíquica opera como un GPS espiritual. Ella nos conduce precisamente a aquello que nuestra evolución más necesita confrontar. Los corazones que magnetizamos, las circunstancias que nos dejan expuestos, las ondas emocionales que nos desestabilizan. Todos estos elementos componen un atlas íntimo de nuestro territorio interior. Cuando el dolor se repite sistemáticamente es porque alguna parte nuestra clama por integración, no por represión. La trayectoria de restauración de las marcas paternas constituye fundamentalmente un reencuentro con su esencia original. Significa descubrir que la confirmación que anhelas desesperadamente en los gestos ajenos ya late vibrante en tu propio centro, solo esperando despertar. No se trata de borrar registros dolorosos o de absolver actitudes que causaron lesiones, sino de disolver el dominio que esas experiencias ejercen sobre su capacidad de crear futuros diferentes. El proceso se inaugura con una admisión simultáneamente sencilla y revolucionaria. Reconocer que sus cicatrices son reales y que ellas han orquestado sus decisiones de manera subliminal. El siguiente paso presenta un desafío aún más profundo. Abrazar completamente sus respuestas emocionales, sus vacíos, sus necesidades legítimas, sin críticas ni vergüenza. Por último, llega el momento de concederse perdón a sí mismo por haber sostenido esa angustia durante tanto tiempo, por haber permitido que ella comandara su narrativa existencial. La curación no representa un destino final donde llegas y te estableces permanentemente. Es una práctica cotidiana de elegir conscientemente
cómo quieres relacionarte contigo mismo y con el mundo. Cada instante en que usted opta por la verdad personal en lugar de la representación social constituye una conquista modesta pero fundamental en la dirección de una existencia más auténtica. Una vez que esa lucidez se instala, una transformación irreversible se opera. Las dinámicas interpersonales que antes parecían orgánicas ahora se revelan como construcciones aprendidas. Pasas a observar cómo ciertas situaciones provocan reacciones desproporcionadas, cómo ciertos gestos de la pareja te transportan instantáneamente a ese niño hambriento de amor que alguna vez fue. Esta percepción, aunque ocasionalmente incómoda, representa una liberación genuina. Sin embargo, la conciencia no es más que la primera etapa de la jornada. La segunda demanda la transformación activa de estos patrones cristalizados, lo que implica confrontar los sistemas defensivos que usted diseñó como protección. Su inconsciente desarrolló estas tácticas con un propósito benevolente: preservar su integridad emocional, pero se convirtieron en barreras que bloquean el acceso a la intimidad verdadera. Posiblemente usted ha interiorizado que afecto debe ser conquistado a través de autosacrificio, moldeándose en una persona que se diluye para satisfacer expectativas externas. O descubrió que manifestar vulnerabilidades resulta en abandono, desarrollando una autonomía emocional extrema que mantiene la cercanía genuina siempre a una distancia segura. Posiblemente haya crecido creyendo merecer solo los restos de la atención ajena, habituándose a vínculos donde su posición es invariablemente secundaria. Estas no constituyen fallas en su personalidad, son soluciones ingeniosas que una mente joven creó para navegar emocionalmente en un entorno que no proporcionaba el apoyo esencial. El dilema es que las estrategias efectivas durante la infancia pueden convertirse en limitaciones en la madurez, bloqueando su capacidad para construir las conexiones profundas que su alma anhela tanto. Las armaduras emocionales que una vez aseguraron nuestra protección pueden metamorfosearse en prisiones transparentes. Inconscientemente, permanecemos ejecutando el mismo código afectivo que programamos durante los primeros años de vida, reciclando respuestas mecánicas en cada nueva novela, desperdiciando posibilidades de comunión verdadera por terror de reavivar viejas cicatrices. El proceso regenerativo exige una transparencia brutal ante sí mismo. Es necesario investigar profundamente. ¿Cuántos de sus comportamientos amorosos surgen de su autenticidad? ¿Y cuántos constituyen simplemente reflejos defensivos camuflados como características personales? ¿Qué porcentaje del tipo que busca refleja sus anhelos reales? ¿Y cuánto representa una estrategia inconsciente para finalmente obtener esa aprobación paterna que ha permanecido inalcanzable? Estas indagaciones iluminan una revelación crucial: la comprensión de que numerosas de sus decisiones no surgieron de una libertad genuina, sino que fueron moldeadas por episodios que ni siquiera residen en su memoria activa. Es como descubrir que ha existido en modo automático, respondiendo a disparadores ocultos instalados décadas antes. Imagine su paisaje emocional como una compleja red de canales acuáticos. Cada herida no digerida funciona como una obstrucción que obliga a la fuerza vital a descubrir rutas alternativas, menos armoniosas. No importa cuánto aspire a fluir orgánicamente hacia el amor y la cercanía genuina, estos impedimentos sumergidos persisten al alterar su trayectoria natural. Hasta que esas barreras sean disueltas, seguirás encontrando los mismos obstáculos, las mismas desilusiones, los mismos epílogos melancólicos. Nuestra naturaleza oscura actúa como un campo magnético silencioso, llevándonos exactamente a lo que más tememos enfrentar nuevamente. Si su vulnerabilidad fundamental es la sensación de rechazo, será dirigido inexorablemente hacia vínculos con personalidades emocionalmente distantes. Si su herida nuclear es percibirse a sí mismo como inadecuado, seleccionará compañeros que deliberadamente o no fortalecerán esta narrativa autocrítica. Esto no representa el sadismo cósmico, sino la inteligencia distorsionada del inconsciente que intenta exhibir la misma lesión consecutivamente hasta que finalmente elige restaurarla en lugar de simplemente tolerarla. Sin embargo, si persiste empleando los mismos instrumentos emocionales de la infancia, seguirá cosechando frutos igualmente decepcionantes. Su psique profunda no busca penalizarlo. Ella está ofreciendo perpetuamente oportunidades de expansión a través de las situaciones que más turbulencia provocan en su universo interior. Pero mientras usted sostenga la postura de rehén de las circunstancias, esperando que la realidad externa se reconfigure para suplir carencias históricas no satisfechas,
Permanecerá confinado en esa espiral circular eternamente. La emancipación estalla en el momento en que abrazas la responsabilidad total de tu regeneración emocional. Esto no implica confrontar a su progenitor, demandar explicaciones o esperar disculpas que tal vez nunca se materialicen. Significa aceptar que, aunque no haya elegido las marcas que lleva, posee completa autonomía para determinar cómo las administrará en adelante. Restaurar la cicatriz paterna constituye un gesto revolucionario de soberanía individual. Es resolver que ya no delegará su autoestima, que ya no buscará en terceros la confirmación que exclusivamente usted puede concederse a sí mismo, que ya no consentirá que la ausencia emocional de alguien del pasado gobierne la calidad de sus vínculos actuales. Cuando esta metamorfosis interior se inicia, un fenómeno extraordinario se manifiesta en la dimensión externa. Dejas de vibrar orgánicamente en sintonía con las personas que operan desde la escasez emocional. Tu energía revitalizada magnetiza conexiones más equilibradas, porque ya no estás funcionando desde el déficit, sino desde la abundancia interior. La alquimia de la transformación interior se revela cuando finalmente comprendes que la validación no es algo que se debe ganar, sino que se reconoce como tu naturaleza esencial. La sed voraz por confirmación externa se deshace naturalmente, como niebla ante el sol naciente. Sus vínculos afectivos dejan de ser territorios de negociación emocional y florecen como jardines donde dos personas enteras se encuentran por la simple alegría de coexistir. Este viaje de autodescubrimiento serpentea a través de terrenos impredecibles. Ciertas mañanas despertarás sintiéndote arquitecto de la propia libertad, señor de impulsos que antes te dominaban. En otras, la herida ancestral pulsará con intensidad primitiva, como si el tiempo no hubiera tocado su intensidad original. Estas oscilaciones no representan defectos en su evolución. Son mareas de un mar interior vasto y misterioso. Cada momento en que logras presenciar estos movimientos sin ser arrastrado por ellos, cultivas el arte de la elección deliberada. El salto cuántico no radica en la ausencia del dolor antiguo, sino en su capacidad para bailar con él sin perder la plomada. Para Jung, el proceso de individuación representa el florecimiento de su singularidad auténtica, liberándose de las capas de programación social hasta alcanzar el núcleo irreductible de su ser. Aplicado a la experiencia de la herida paterna, significa honrar cómo esculpió aspectos de su personalidad sin otorgarle el poder de dictar su destino. La pregunta esencial se convierte, en lugar de ¿qué daño llevo?, emerge ¿cómo puedo transmutar esta materia prima en oro? Tu narrativa personal puede servir como tribunal perpetuo de tu insuficiencia o como laboratorio alquímico donde desarrollas una ternura radical contigo mismo. La herida puede permanecer como cárcel invisible o metamorfosearse en un puente hacia dimensiones inexploradas de su humanidad. La curación auténtica no reescribe el pasado ni diluye la fuerza de las experiencias que te han moldeado. Opera una revolución de significado, extrayendo néctar donde antes solo había veneno. Representa el despertar visceral a su dignidad inalienable, independientemente de los logros o aplausos, y la capacidad de tejer relaciones basadas en la libertad de elección rather than en la compulsión neurótica. Si todavía te encuentras enredado en patrones que se manifiestan con vida propia, resistiendo tus esfuerzos conscientes de cambio, tal vez sea hora de crear un espacio sagrado de contemplación. La metamorfosis demanda primero la visión cristalina de los mecanismos automáticos que gobiernan sus respuestas. El inconsciente permanece intocable mientras no sea iluminado por la conciencia. Concédase esta arqueología interior sin cronómetros ni veredictos. Explore qué facetas de su psique aún claman por la bendición paterna, qué territorios internos esperan eternamente un sello de aprobación externa. Esta investigación trasciende el terreno mental. Es una expedición emocional que requiere coraje para abrazar lo que ha sido exiliado durante décadas. El regalo más luminoso del legado junguiano es quizás la revelación de que somos portadores de una farmacia interior completa, capaz de producir tanto el veneno como el antídoto. Sin embargo, acceder a esta sabiduría ancestral requiere que renunciemos a las historias de escasez que internalizamos y asumamos la autoría radical de nuestra existencia. Cuando te permites sumergirte en las profundidades de la herida paterna, descubres que no solo has saboteado tu capacidad de amar a los demás, sino principalmente tu relación contigo mismo.
Las convicciones sobre su valor intrínseco, sobre qué porciones de la vida le pertenecen legítimamente, sobre cuánta alegría y plenitud se atreve a reclamar, toda esta arquitectura interna se erigió sobre los cimientos de ese primer encuentro con el rechazo o el vacío afectivo. La alquimia de la transformación interior se revela cuando finalmente comprendes que la validación no es algo que se debe ganar, sino que se reconoce como tu naturaleza esencial. La sed voraz por confirmación externa se deshace naturalmente, como niebla ante el sol naciente. Sus vínculos afectivos dejan de ser territorios de negociación emocional y florecen como jardines donde dos personas enteras se encuentran por la simple alegría de coexistir. Este viaje de autodescubrimiento serpentea a través de terrenos impredecibles. Ciertas mañanas despertarás sintiéndote arquitecto de la propia libertad, señor de impulsos que antes te dominaban. En otras, la herida ancestral pulsará con intensidad primitiva, como si el tiempo no hubiera tocado su intensidad original. Estas oscilaciones no representan defectos en su evolución, son mareas de un mar interior vasto y misterioso. Cada momento en que logras presenciar estos movimientos sin ser arrastrado por ellos, cultivas el arte de la elección deliberada. El salto cuántico no radica en la ausencia del dolor antiguo, sino en su capacidad para bailar con él sin perder la plomada. Para Jung, el proceso de individuación representa el florecimiento de su singularidad auténtica, liberándose de las capas de programación social hasta alcanzar el núcleo irreductible de su ser. Aplicado a la experiencia de la herida paterna, significa honrar cómo esculpió aspectos de su personalidad sin otorgarle el poder de dictar su destino. La pregunta esencial se convierte en lugar de ¿qué daño llevo?, emerge ¿cómo puedo transmutar esta materia prima en oro? Tu narrativa personal puede servir como tribunal perpetuo de tu insuficiencia, o como laboratorio alquímico donde desarrollas una ternura radical contigo mismo. La herida puede permanecer como cárcel invisible, o metamorfosearse en un puente hacia dimensiones inexploradas de su humanidad. La curación auténtica no reescribe el pasado ni diluye la fuerza de las experiencias que te han moldeado. Opera una revolución de significado, extrayendo néctar donde antes solo había veneno. Representa el despertar visceral a su dignidad inalienable, independientemente de los logros o aplausos, y la capacidad de tejer relaciones basadas en la libertad de elección, rather than en la compulsión neurótica. Si todavía te encuentras enredado en patrones que se manifiestan con vida propia, resistiendo tus esfuerzos conscientes de cambio, tal vez sea hora de crear un espacio sagrado de contemplación. La metamorfosis demanda primero la visión cristalina de los mecanismos automáticos que gobiernan sus respuestas. El inconsciente permanece intocable mientras no sea iluminado por la conciencia. Concédase esta arqueología interior sin cronómetros ni veredictos. Explore qué facetas de su psique aún claman por la bendición paterna, qué territorios internos esperan eternamente un sello de aprobación externa. Esta investigación trasciende el terreno mental. Es una expedición emocional que requiere coraje para abrazar lo que ha sido exiliado durante décadas. El regalo más luminoso del legado junguiano es quizá la revelación de que somos portadores de una farmacia interior completa, capaz de producir tanto el veneno como el antídoto. Sin embargo, acceder a esta sabiduría ancestral requiere que renunciemos a las historias de escasez que internalizamos y asumamos la autoría radical de nuestra existencia. Cuando te permites sumergirte en las profundidades de la herida paterna, descubres que no solo has saboteado tu capacidad de amar a los demás, sino principalmente tu relación contigo mismo. Las convicciones sobre su valor intrínseco, sobre qué porciones de la vida le pertenecen legítimamente, sobre cuánta alegría y plenitud se atreve a reclamar.
Toda esta arquitectura interna se erigió sobre los cimientos de ese primer encuentro con el rechazo o el vacío afectivo. Dentro de cada uno de nosotros habita una versión joven que nunca ha recibido el cierre necesario, un aspecto de la personalidad que permanece esperando, susurrando a través de los años, que tal vez esta vez sea diferente, que finalmente alguien verá su verdadero valor. Esta presencia silenciosa da forma a decisiones aparentemente racionales a través de un profundo anhelo de ser reconocido como digno de amor genuino. Este fragmento emocional no se disuelve naturalmente con el tiempo. Su persistencia en el inconsciente continúa creando patrones relacionales familiares, reproduciendo las únicas formas de conexión que ha aprendido a reconocer. Para esta parte de nosotros, el afecto sigue siendo una moneda de cambio, algo que debe ser ganado a través del desempeño constante y la aprobación externa. La amarga ironía de este ciclo es que la búsqueda de figuras que llenen los vacíos de los padres invariablemente nos lleva a las mismas personalidades que perpetúan nuestro dolor original. Individuos emocionalmente inaccesibles, excesivamente críticos o que nos mantienen en una posición de eterna segunda opción. Nuestra mente inconsciente, tratando de resolver viejos traumas, recrea precisamente las condiciones que los originaron. Esta jornada externa está destinada al fracaso desde su concepción. Ningún ser humano posee la capacidad de reparar vacíos que se formaron durante nuestros años formativos. El sentimiento de incompletitud que llevamos no se resolverá a través del socio ideal. Su resolución requiere el desarrollo de una relación nutritiva con nuestra propia esencia. La transformación se inicia en el momento en que dejamos de delegar nuestra autoestima a terceros y asumimos la autoría de nuestro bienestar emocional. Este cambio no representa egocentrismo, sino una expresión madura de autorresponsabilidad. Significa comprender que nuestra dignidad intrínseca es independiente de la validación ajena. La perspectiva junguiana sobre la individuación implica la integración consciente de todos los aspectos fragmentados de nuestra personalidad, especialmente aquellos que preferimos mantener ocultos. El niño herido que llevamos representa una de esas dimensiones fundamentales que requiere reconocimiento y acogida, no rechazo o abandono. Practica este ejercicio de autoacogimiento. Encuentra en tu memoria esa versión menor de ti mismo que se esforzó incansablemente por conquistar un afecto parental que permanecía perpetuamente distante. Reconozca sus esfuerzos, su pureza de intención, su necesidad natural de ser amado sin condiciones. Obsérvela no a través de la lente de la piedad, que conlleva condescendencia, sino con el afecto auténtico que siempre ha sido su derecho natural. Establezca un diálogo interno con este niño. Comunique su presencia actual, asegúrese de que ya no tiene que cargar sola con el peso de ganar la atención de aquellos que no pudieron ofrecerla adecuadamente. Deje en claro que, ahora, se hace responsable de las necesidades emocionales insatisfechas, permitiéndole finalmente descansar de esta búsqueda agotadora de aprobación. Cuando esta reconciliación interna gana impulso, toda su energía relacional pasa por una metamorfosis. Usted pasa de la operación basada en la escasez emocional a una abundancia interna sostenible. La necesidad de aceptar relaciones por debajo de sus estándares disminuye, porque ha desarrollado criterios internos claros sobre cómo quiere ser tratado. Las personas que anteriormente ejercían una fascinación irresistible precisamente por reflejar dinámicas familiares de privación afectiva pierden este magnetismo. Naturalmente, te vuelves menos susceptible a las interacciones destructivas porque has cultivado una orientación interna que gravita hacia conexiones equilibradas y mutuamente beneficiosas. Sin embargo, esta transformación se desarrolla en movimientos circulares, no lineales. Existirán periodos de sensación de plenitud total, alternados con momentos en que viejas heridas resurgen con fuerza inesperada. Estos retrocesos temporales no señalan un fracaso en el proceso, sino que representan oportunidades para profundizar la autocompasión y consolidar nuevas formas de relacionarse con las molestias emocionales. Cada instante de lucidez que emerge en su vida marca un avance significativo en esta transformación profunda. La perspectiva junguiana nos enseña que integrar nuestra integridad, especialmente los aspectos que resistimos a aceptar, constituye una obra artesanal que se construye a través de pequeñas victorias cotidianas y coraje genuino. Una transmutación extraordinaria ocurre siempre que usted opera desde la conciencia plena,
al romper hábitos heredados de generaciones anteriores, al permitir que los sentimientos atraviesen su ser sin convertirse en impulsos autodestructivos, al acoger el dolor sin otorgarle gobierno sobre su existencia. En estos momentos sagrados, las estructuras limitantes se deshacen espontáneamente. En esta exploración del mundo interior, las ideas revolucionarias se revelan orgánicamente. Descubres que tu capacidad de autoafecto existe independientemente de cualquier reconocimiento paterno. Comprende que su esencia valiosa no necesita confirmación ajena para manifestarse plenamente. Reconoce que traumas pasados funcionaron como propulsores evolutivos, jamás como veredictos finales sobre su identidad o creatividad latente. Una transformación sutil emerge en los momentos más inesperados. Los patrones relacionales que anteriormente causaban lesiones pierden su poder destructivo. Los temores que parecían montañas infranqueables se revelan espejismos sin fundamento real. Las situaciones que solían sacudir su equilibrio interno se convierten en meros eventos pasajeros. Esta es la prueba concreta de que se ha establecido una verdadera revolución interior. La restauración auténtica no borra las cicatrices del viaje personal, sino que revoluciona cómo te relacionas con ellas. Se desarrolla la habilidad de llevar tu historia sin ser gobernado por ella. El afecto que siempre buscó en territorios distantes se revela como un manantial abundante en su propio universo interno. Solo era necesario despertar a esta realidad primordial. Cuando esta percepción se consolida definitivamente, cuando usted se reconoce como fuente de la propia plenitud, una reconfiguración total ocurre en su realidad vivida. Las conexiones humanas adquieren una textura renovada, más cristalinas, naturales y alimentadas por el amor sin condiciones. Esta metamorfosis no surge de ningún rescate externo, sino del valiente acto de liberarse. Llega el momento en que volver a visitar su trayectoria no genera turbulencia emocional. Absorbes profundamente que las experiencias pasadas no dictan las posibilidades que se abren por delante. Una libertad esencial florece de esta comprensión. Te liberas del cautiverio de recuerdos y automatismos inconscientes. Dejas de buscar en los demás lo que has descubierto cómo cultivar en ti mismo. En este momento crucial, una transformación silenciosa se completa integralmente. Abandonas el papel de víctima de tus propias cicatrices y aceptas el papel de creador consciente de tu existencia. Las relaciones pasan a emerger de la riqueza interior, de la claridad mental despierta, de la osadía de expresar su verdad. El amor deja de ser territorio de sufrimiento y se convierte en portal de expansión. Esta comprensión va más allá de las fronteras individuales. Miles de personas siguen enredadas en patrones similares, experimentando un vacío persistente, buscando en lugares equivocados soluciones que habitan en sus propios universos internos. Si este video te ha tocado de alguna manera, suscríbete para obtener más contenido sobre curación emocional, psicología profunda y desarrollo interior. Deja tu like y compártelo. Y comenta a continuación, ¿has reflexionado sobre su relación con su padre? Este simple gesto va más allá de cualquier interacción digital. Es un acto simbólico de autoconocimiento, un compromiso sagrado con su viaje de curación y una afirmación de soberanía sobre su propia historia. Este movimiento constituye una insurrección silenciosa contra la invisibilidad existencial, una afirmación de que todo cambio verdadero nace del reconocimiento profundo de nuestra naturaleza esencial. Si aún no forma parte de esta comunidad de exploradores de la conciencia, únase a nosotros, no por mera curiosidad, sino como muestra de coraje transformador, optando por caminar junto a aquellos que abrazan tanto los aspectos luminosos como oscuros de su humanidad. Así es como el mundo se renueva, a través de cada individuo que se atreve a despertar, que elige habitar su autenticidad sin artificios ni pretensiones. El origen del amor que siempre buscó fuera de sí mismo pulsa vigorosamente en su propio centro vital. El momento de recordar esta verdad atemporal es precisamente este.